hermano, él nunca lo ves con una cara triste y te doy gracias porque Dios lo hizo así. Y aunque te enojaras con él, al minuto te hacía reír. Te hace reír. te hace reír. Y yo he disfrutado mucho tenerlo en casa y lo vamos a extrañar bastante y te amamos mucho. Y le pedimos a Dios que Él haga su obra, más que nada, más que el dinero, las cosas, que Él haga su obra en tu corazón. Amén. Es nuestra petición. Amén. Amén. Reconocemos que es un niño joven milagro, hermano. Ustedes saben lo que aconteció en su vida. Y es un joven milagro, hermano. Joven milagro. Fíjense de que estaba en el vientre de su madre. Entonces, motivo por qué agradecerle a nuestro Dios. Quiero invitar a hermano Israel, es el director de los jóvenes, nuestra hermana Mari Carmen, por favor, orar por él y darle gracias a Dios. Pásenle, por favor. Quiero invitar otra vez a todos los jóvenes que pasen a rodear a José Jaime. Hagan un círculo aquí con José. Ale dijo algo importante, lo vamos a extrañar. Y deseamos que así como José fue prosperado en Egipto, aunque vengan cosas que parecen negativas, Dios las convierte en algo positivo. Y más que nada que sirva para que sus manos las siga usando para alabar al Señor, y que su vida, así como sirva en esta iglesia, que pueda servir a donde el Señor lo lleve. Vamos a orar por él. Padre, en esta tarde queremos, Señor, hacer una oración especial en favor de José Jaime. Señor, este joven que se siente a gusto, Señor, en esta ciudad, en esta iglesia, con su familia, con sus amigos, con los que le rodeamos, Señor. Ahora, pues, es un día, Señor, donde hay un sentimiento encontrado, porque deja a una congregación que lo ha estado, Señor, albergando por algún tiempo, Señor, y más que nada, Señor, tu presencia lo ha sostenido. Mi hermano Salvador, Señor, acaba de mencionar un testimonio grande que tiene José Jaime, que tiene que llevar a donde quiera que él vaya, porque, Señor, te lo has librado de la muerte, lo has librado de los peligros, y, Señor, ha dejado un testimonio, Señor, en esta iglesia. Ahora, Señor, queremos pedirte que no apartes de su Santo Espíritu, Señor, de este joven, Señor, que tu Santo Espíritu lo guíe, y esperamos, Señor, verlo pronto, que también, Señor, cuando se reúna con sus padres, que él pueda, Señor, que tu rostro pueda resplandecer a través de él, Señor. Te pedimos también, Señor, que los planes que él tenga en su vida, que tú acomodes sus pensamientos, que le des una madurez, no como persona, sino principalmente una madurez espiritual, Señor. Que él se tome muy fuerte de tu palabra, que se tome fuerte de tu mano, y que sea ejemplo para otros, Señor. Yo mencionaba, Señor, a este joven José, porque José, Señor, en algún tiempo estuvo solo, sin su familia, estuvo lejos de su familia, Señor, y tú nunca lo dejaste. Y así queremos de la misma manera, Señor, que tú no has dejado a José Jaime desde que ha estado en esta ciudad, Señor. Y ahora, Señor, pues deseamos, Señor, que tú le bendigas en gran manera, y que si alguno de nosotros, Señor, le hemos ofendido o hemos hecho algo, Señor, que no sea agradable a él, Señor, que nos disculpe, y que él se lleve una bonita impresión de esta iglesia, de esta familia que tiene, Señor, en Cristo. Gracias, Señor, porque pues ahora vemos a un joven que está creciendo, Señor, en la música, y esperamos, Señor, que tú le sigas bendiciendo, Señor, con este bonito don. Afirmamos, Señor, lo que vimos en esta escuela en esta mañana, que este hombre, Señor, es un hombre de don, que te sirve, Señor, y para honra y tu gloria. Síguelo usando, Señor, para tu honra y tu gloria, y esperamos, Señor, que
que así con este gusto que lo despedimos, también, Señor, será bienvenido siempre a esta iglesia el día que Él quiera regresar, Señor. Gracias por tus ricas bendiciones que muestras a Él y al resto de tus jóvenes, y esperamos, Señor, que sigamos adelante juntos, Él alabando tu nombre allá, Señor, en ese estado de Wisconsin, Señor, y aquí nosotros, Señor, también. Bendice a sus padres que lo van a recibir y a la congregación que lo recibirá también. En el nombre de tu Hijo Jesús lo ponemos en tus manos. Amén. Aquí lo despedimos con mucho amor, hermano, y allá lo van a recibir con mucho amor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a entonar otros cantos para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a entonar el canto Abre mis ojos, Señor. No es un día triste, hermano, es un día de gozo, alégrese. Cántale al Señor con gozo, con alegría. Abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero
nuestro hermano Abiel, pastor de esta iglesia, que nos traerá la palabra en esta tarde. Adelante, nuestro hermano. Les invito a que oremos, hermanos. Les voy a suplicar a los niños que pasen para orar por ellos y que Dios pueda bendecir la palabra. Señor bueno, que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia y te seguimos pidiendo, Señor, que tú bendigas la palabra que vamos a recibir hoy. Te rogamos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ayude, para que tú, Señor, nos hables y para que nosotros, Señor, podamos atender tu voz. Señor, perdona nuestros pecados porque somos malos, porque la maldad está en nuestro corazón, Señor. Y te rogamos para que tú nos ayudes, para que tú, Señor, puedas quitar de raíz nuestras malas inclinaciones y que tú puedas cambiarnos, Señor, a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, porque todos nosotros sabemos lo que necesitamos cambiar. Obra en nosotros arrepentimiento, Señor, para que busquemos tu rostro y que no creamos que al venir delante de ti, Señor, nosotros estamos exentos de pecado. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén. ¿Se sientan, por favor, hermanos? Le voy a suplicar que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 22. Primera a los Corintios, capítulo 10, del versículo 14 al versículo 22, pero vamos a prestar nuestra atención en el versículo 21. Ese es nuestro texto clave de esta lectura, el versículo 21. Y dice así, del versículo 14: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne.
los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes bien, digo que lo que los gentiles sacrifican, y escuche bien lo que dice Pablo, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Y el texto clave, hermanos, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y 22, o provocaremos a celos a Dios. Claro que sí, porque Dios es un Dios celoso. ¿O somos nosotros más fuertes que Él? Claro que no. Señor, bendice tu palabra. Te rogamos que a través del texto de hoy tú puedas edificarnos, Señor. Te rogamos para que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a poder entenderlo y a ponerlo por obra, Señor. Sigue trabajando en nuestros corazones para que tú, Señor, sigas cambiando nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que no seamos como muchos de los corintios que nunca cambiaron, Señor, o mejor dicho, cuando se terminó de escribir la carta, muchos todavía estaban mal. Y Pablo lloraba por ellos. Y te rogamos para que nos ayudes, Señor, para que nosotros podamos cambiar con tu ayuda, Señor. Gracias te damos por Jesús, nuestro Señor. Amén. No podéis comer en la mesa del Señor, y no podéis también comer en la mesa de los demonios. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir con estas palabras? ¿Cuál es la mesa del Señor y cuál es la mesa de los demonios? El verso 14 comienza con una orden dada de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Y esta orden dice que los corintios deben huir de la idolatría. Huir significa apartarse o alejarse de un peligro que está a nuestro alrededor. Una casa que está incendiándose, las personas que están adentro inmediatamente gritan: hay que huir, hay que salir de aquí, tenemos que escaparnos. Y dice también el verso que el Señor les dice a los corintios: amados, huid de la idolatría. En la ciudad de Corinto existía mucha idolatría. Y todos estos dioses eran honrados en cultos paganos, donde también se hacían banquetes en honor a ellos. Entre estos dioses estaba la diosa Afrodita, y esta diosa se le llamó Afrodita porque Afrodita significa sexualidad y amor. Pero este no era el amor romántico, sino era el amor erótico, el amor ilícito. En la mitología griega, Afrodita tuvo un esposo que se llamó Hefesto. Pero Afrodita también tuvo otros amantes. En la mitología griega, aunque Afrodita tenía como esposo a Hefesto, también, hermanos, tenía otras deidades que eran amantes de Afrodita.
a esta diosa se le celebraban festivales, y principalmente estos festivales, hermanos, se realizaban en Grecia y en Corinto, de los cuales estamos estudiando nosotros hoy el tema de esta ciudad. El templo principal de Afrodita estaba ubicado en la cima de Acrocorinto. Y Acrocorinto, hermanos, era el templo que estaba en el centro de la ciudad. Y esta ciudad estaba, hermanos, en una montaña. Y sobre esta montaña, hermanos, estaba este templo. Y en este templo no solamente estaba la diosa Afrodita, sino también estaban allí otras deidades griegas. La forma de culto que estas personas realizaban en estos templos eran, hermanos, principalmente relaciones sexuales ilícitas con diferentes sacerdotisas que ministraban allí. Y estas relaciones ilícitas eran consideradas como un método para adorar a esta diosa. No solamente, hermanos, existían las relaciones sexuales ilícitas en la ciudad de Corinto, sino el apóstol Pablo nos habla que había, hermanos, fornicación, había adulterio, había, hermanos, afeminados. Y entre paréntesis, en Romanos 1, 26 y 27 dice la palabra de Dios que los que son afeminados no nacen, porque Romanos 1, 26 y 27 dice, hermanos, que es contra naturaleza. Para aquellos que dicen que los afeminados nacen, la palabra de Dios dice que no. Había también personas o hombres que se echaban con varones. Había ladrones, ávaros, maldicientes, estafadores. Y vemos que toda esta clase de prácticas se hacían, hermanos, en Corinto. Pero lo interesante de este texto no es que la ciudad practicaba, hermanos, todos estos pecados, ni que la ciudad, hermanos, asistía a estos templos paganos. Lo triste de este texto, el verso 14, cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos, por tanto, amados hermanos, huid de la idolatría. Aquí esta orden está siendo dirigida, hermanos, a la iglesia. Está siendo dirigida a los hermanos. Y Dios los había sacado, hermanos, de todas estas adoraciones falsas. Y lo triste y lo lamentable, que algunos hermanos estaban volviendo a estas fiestas paganas. Algunos hermanos estaban participando todavía en estas festividades. Posiblemente temporalmente, posiblemente en ocasiones, tal vez no todos los días. Pero ellos, hermanos, asistían, hermanos, al templo y en ocasiones también asistían a estas festividades paganas. Tal vez ellos lo hacían por invitación de familiares. Los familiares los invitaban y no podían decir que no. Tal vez, hermanos, por no perder relación con sus amigos. Un amigo muy querido lo invitaba a un hermano y este hermano nunca pudo decirle que no y asistía. Posiblemente también por estar bien con sus patrones de trabajo, el jefe nos dijo que todos fuéramos y yo fui.
hermanos, que corten completamente y se escapen de esos cultos paganos y que no vuelvan a ellos. Por tanto, amados hermanos, huid de la idolatría. Satanás siempre ha querido ser adorado. Satanás siempre ha querido poseer el lugar de Dios. Y lo vemos desde Isaías capítulo 14, como Satanás quiso ser semejante al Altísimo, como Satanás ha querido siempre tomar el lugar de Dios. Satanás siempre ha querido que se le adore como a Dios. Una de las tentaciones que el Señor recibió de parte de Satanás, que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 8 y versículo 9, Satanás lo llevó, hermanos, para que el Señor viera los reinos de la tierra. Y Satanás le dice al Señor: todo esto te daré si postrado me adoras. Satanás siempre ha buscado la adoración del ser humano. Satanás siempre ha querido ser semejante al Altísimo. Y Satanás, desde el principio de la humanidad, Satanás ha buscado que la humanidad lo adore, que la humanidad lo reverencie, que la humanidad siga su voluntad. Y vemos en la antigüedad cómo Satanás ha usado ídolos de piedra y de mármol. Cómo Satanás ha levantado dioses falsos. Y cómo en estos templos se han efectuado toda clase de pecados y toda clase de ofensas hacia Dios. Cómo Satanás ha buscado ser honrado a través de estas deidades falsas. Y la gente, vemos a través de la historia y a través de la palabra de Dios, cómo la gente hacía para agradar esas deidades, para satisfacer lo que estas deidades querían. Y podemos entender, hermanos, que detrás de esto estaba Satanás. Hoy en día, ¿cuáles son los dioses y los templos que Satanás usa? Entendemos que hoy en día ya no vemos los dioses de piedra y de mármol. ¿Cuáles son los dioses que Satanás usa hoy? Para que la gente lo siga honrando, que lo siga reconociendo, que siga haciendo la gente su voluntad. ¿Cuáles son los templos? Y vemos que mucha gente sigue a estos dioses, mucha gente asiste a estos templos. Estos templos están repletos. Dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este mundo.
Y Satanás desea ser honrado por la creación que Dios hizo. En estos días Satanás es más astuto que en el tiempo pasado. Porque ahora las personas no necesitan asistir a lugares públicos, sino que Él ha perfeccionado la forma en que la gente puede acercarse y hacer su voluntad. O hacer cosas que deshonran a Dios. Porque esa es la voluntad de Satanás. Que la gente haga cosas que deshonren a Dios. Y la exhortación de Pablo no es para el mundo, sino es ahora para nosotros, hermanos. A que nosotros huyamos de la idolatría. Porque nosotros también podemos estar envueltos. Porque nosotros también podemos estar adentro, participando. Y dice la palabra de Dios ahora en nuestro templo, hermanos amados. Ustedes huyan de aquellas cosas que Dios los libró. Pablo usa una expresión de amor porque estas palabras vienen de parte de Dios y les dice: amados, amados de Dios, principalmente huyan de la idolatría, huyan de los lugares que Dios los ha librado, no vuelvan otra vez a ellos. No vuelvan a visitarlos, no vuelvan a compartir lo que ellos hacen, no vuelvan a hacer las costumbres que ellos hacen, no vuelvan. Porque hay algunos que están adentro, hay algunos que están participando, hay algunos que no han salido, que siguen visitándolos. Y es importante que salgan, es importante que salgan. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios les hizo esta advertencia a los corintios y también a nosotros, hermanos? ¿Por qué nos hace esa advertencia? El apóstol Pablo en el versículo 15 les dice: hermanos, ustedes son personas sabias, ustedes son personas entendidas. Ustedes ven la diferencia, ustedes saben, ustedes se les ha dicho. En ustedes no hay ignorancia. Y dice el versículo 15, hermanos, juzguen ustedes por sí mismos. Hagan un juicio y vean. ¿Por qué razón deben ustedes salir de la idolatría? ¿Por qué no deben permanecer allí? ¿Por qué no deben ni siquiera visitarlos? ¿Por qué no deben ni siquiera estar con ellos compartiendo lo que ellos hacen? ¿Por qué deben salir? ¿Qué diferencia hay entre ustedes y ellos? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho con ustedes? Que hace que ya no puedan involucrarse con lo que el mundo hace. ¿Qué, hermanos? ¿Qué? Y el apóstol Pablo, hermanos, empieza a hablar, inspirado por el Espíritu Santo, del evento más importante que tiene la iglesia. O la ceremonia donde la iglesia se identifica más con su Cristo.
que es la cena del Señor. Y les dice, hermanos, por esto, hermanos, deben huir. Por esto no deben estar aceptando invitaciones de sus familiares. No deben estar aceptando invitaciones de sus amigos. No, aunque sus jefes de trabajo los inviten, ustedes no deben participar con ellos. Ustedes deben alejarse. ¿Por qué razón? Y Pablo dice, hermanos, la copa de bendición que bendecimos, hermanos, no es una simple copa. Hermanos, no es una simple reunión donde nos vamos a juntar para todos beber, hermanos, un poco de jugo de uva. No, hermanos. ¿Cuál es el significado que Dios da cuando nosotros participamos de la copa en la cena del Señor? ¿No es acaso, dice el apóstol Pablo, no es acaso la comunión de la sangre de Cristo? No significa, hermanos, la copa que nosotros bebemos, que estamos nosotros unidos con el Señor. Amén, hermanos. Estamos unidos con el Señor y la copa es un símbolo. Es un símbolo, hermanos, en la cual el Señor nos deja participar para que nosotros entendamos que nuestra unión con el Señor es una unión duradera, es una unión para siempre. Cuando se une un matrimonio, hermanos, ese matrimonio es sagrado. Y cuando una de las partes falla, se comete adulterio, se comete una falta hacia la otra persona. Y Pablo les dice, hermanos, ustedes están unidos con Cristo. Ustedes están unidos con el Señor. Es una unión sagrada. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos nosotros participar de las costumbres que la gente hace y que deshonra a Dios? Simplemente, hermanos, para tener una buena moral. Simplemente para que la gente vea que nosotros somos buenos. Simplemente para que la gente vea que nos conducimos bien. Simplemente para que nuestros hijos tengan un buen ejemplo. O principalmente porque estamos unidos a Cristo. Y Él está unido a nosotros. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos, y aquí no hay excepción, aquí todos los que son del cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, participamos de aquel mismo pan. Estos símbolos que tomamos, hermanos, hoy significan nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Él no solamente en nuestro espíritu, también en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Todo le pertenece a Él. Y nuestra unión debe ser solamente con Cristo. Porque le pertenecemos a Él totalmente. Por esta razón, hermanos, no podemos participar con ellos. El apóstol Pablo da un ejemplo de Israel, versículo 18. Dice el versículo 18, hermanos, miren a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, dice el apóstol Pablo, no son partícipes del altar. Cuando una persona lleva un sacrificio,
quemaba. Otra parte la comían los sacerdotes y otra parte la comía la familia. Y el apóstol Pablo pone este ejemplo. Y les dice, hermanos, miren a Israel. Ellos comen de los sacrificios, pero al comer, ellos también son partícipes del altar. ¿Qué significa, hermanos? Significa que la comida de los sacrificios no era una simple comida. Ellos pudieron muy bien, hermanos, los israelitas, juntarse en otro lugar, hermanos, matar un cordero y comérselo y qué rico. Pero hermanos, la comida de los sacrificios era diferente. Porque cuando la familia, hermanos, estaba comiendo ese cordero que había sido sacrificado, al comerse ese cordero, ellos estaban recordando y diciendo, este cordero fue sacrificado por nuestros pecados. Este cordero es especial. Esta comida no es cualquier comida. Y lo comían, hermanos, acordándose de cómo el Señor estaba perdonando sus pecados. Y eso los hacía ser partícipes del altar. En el momento de que ese cordero era sacrificado para perdón de pecados en el altar de Dios, esa carne tenía un significado muy especial. Y los israelitas se identificaban con el altar. Dice el versículo 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Claro que no. El ídolo es nada. El ídolo no sabe, el ídolo no ve, el ídolo no siente, el ídolo no sabe lo que se le está sacrificando. El ídolo es solamente una piedra. El ídolo es nada. Lo que se sacrifica a los ídolos también es una simple comida. Por eso el apóstol Pablo le dice, cuando vayan a las carnicerías, hermanos, comed con libertad. Pero hermanos, tengan cuidado. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, inspirado por Dios. El ídolo, dice la palabra, hermanos, que es el ídolo algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes dijo que lo que los gentiles sacrifican, hermanos, ¿a quién lo sacrifican, hermanos? ¿A quién, hermanos? A los demonios.
Y aquí cambia todo, hermanos. Aquí se ve la seriedad del asunto. Porque el ídolo no es nada. Porque lo que se sacrifica a los ídolos es una simple comida que Dios hizo, que Dios formó para que nosotros participáramos de ella. Allí no está el peligro, hermanos. El peligro se encuentra en que lo que los gentiles hacen, hermanos, escuchen, y yo voy a escuchar con ustedes, lo hacen para honrar a los demonios. No es el ídolo ni las cosas, sino es lo que está detrás del ídolo. Y de esa forma Satanás es honrado. Y ustedes no pueden tener comunión con Satanás. Hermanos, y quiero decirles que al ustedes participar con ellos, ustedes están honrando al diablo. Y no puede ser así. Porque les dice en el versículo 19, la última parte, hermanos. Versículo 19, la última parte. Y no quiero, hermanos, fíjese, lea por favor. El versículo 20, gracias. Sí, el versículo 20. La última parte. Y no quiero, hermanos, dice, y no quiero que vosotros, hermanos, os hagáis partícipes con quienes, hermanos, con los demonios. Hermano, no es la comida, no es el Dios, sino es lo que está detrás de todo esto. ¿En cuántas formas Satanás busca ser honrado en nuestros días, hermanos? ¿En cuántas formas el creyente podría estar incluido o participando? Y el apóstol Pablo dicta la orden. Versículo 20. No podéis beber la copa del Señor y tampoco podéis beber la copa de los demonios. O honras al Señor o honras a los demonios. Pero no puedes estar honrando a los dos al mismo tiempo. Y tampoco puedes participar de la mesa del Señor y también al mismo tiempo de la mesa de los demonios. No podemos estar en medio.
razón nosotros debemos alejarnos de todas aquellas cosas que deshonran a Dios y pedirle al Señor que el Señor nos ayude a acercarnos más a Él? Hermano, tú no puedes estar escuchando música pagana y al mismo tiempo escuchando música cristiana. No puedes, hermano. Decídete a quién vas a escuchar. Decídete. No puedes estar viendo cosas que desagradan a Dios, como hoy en día se ven muchas cosas, hermanos, que hablan de adulterio, que hablan de infidelidad. No puedes estar tú gozándote de eso y después gozándote escuchando la palabra. Decídete. No puedes participar de la mesa del Señor y participar de la copa de los demonios. No puedes, no podemos, incluyéndome yo. No podemos. Y desgraciadamente había algunos de Corinto que estaban, hermanos, pisando los dos lugares y no les importaba. ¿Qué sucede a un cristiano? ¿Qué le sucede a un cristiano, hermanos? Que no se decide por seguir solamente al Señor y está nadando en dos aguas. ¿Qué le sucede, hermanos? ¿Qué le sucede, hermanos? ¿Qué peligros corre? ¿Qué peligros podemos correr? Algún papá decía, cuando coqueteamos con el pecado, cuando coqueteamos con Satanás, ¿qué sucede, hermanos? Sabemos que Satanás no puede poseer al creyente, pero Satanás sí puede influir. Sí puede influir. No puede poseer nuestro corazón, pero puede influir en nuestras decisiones. Y lo vemos en el caso de Pedro, cuando le dice Pedro a Cristo: Señor, no te suceda esto. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Porque sabía que Satanás estaba detrás de lo que Pedro estaba diciendo. Ananías y Zafira, cuando mienten, les dice el apóstol Pedro: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? El diablo no puede poseer al creyente, pero el diablo sí puede influir. Y el pecado es una puerta abierta para que el Satanás influya. Hermanos, Satanás puede estorbarnos, puede crear desánimo en nosotros. Satanás puede estar impidiendo que crezcamos. Y aún Satanás puede estar impidiendo que la iglesia crezca. Cuando nosotros nos decidimos por dejar el pecado y acercarnos más a Dios, estamos no solamente afectándonos nosotros, sino estamos también afectando a la iglesia.
hermanos, que veamos vuestro corazón, que nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo todavía que me está impidiendo crecer? ¿Qué estoy haciendo que me está estorbando que el Señor me ayude a madurar? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Qué pecado hay todavía en la iglesia no confesado, la cual la iglesia no le está impidiendo crecer? Dice el apóstol Pablo: hermanos, ustedes no pueden beber la copa del Señor y beber la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y estar también participando de la mesa de los demonios. No, hermanos. Y un texto, hermanos, que a mí me da mucho en qué pensar. Ayer lo compartía este texto y le decía al hermano que estábamos hablando. Este texto, cuando lo veo, me da mucha tristeza. Porque yo creo que el deseo de todos los pastores y de todos los que predican la palabra es que su palabra haga efecto en nuestros corazones, porque la palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios realmente cambia, porque la palabra de Dios realmente transforma, porque dice el Señor: la palabra que yo envío no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Yo creo que el deseo de todos los hermanos es tener una iglesia sana, una iglesia donde se predique la palabra, una iglesia donde podamos crecer unidos espiritualmente. Pero miren este texto, hermanos, este texto que el apóstol Pablo escribió, y se la escribió a la iglesia de Corinto, a ellos, al que le dijo estas palabras. Fíjese la iglesia, hermanos, cómo estaba, o la mayoría de ellos. Y vea el texto en 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 20 al versículo 21. Fíjense lo que escribió Pablo, hermanos, y nos debe hacer pensar a nosotros, a mí principalmente, hermanos, porque Pablo dice el libro de los Hechos. No sé si me corrigen, ayúdenme si me equivoco, pero Pablo estuvo en Corinto 1 año y medio, y dice que el apóstol Pablo estuvo predicando de día y de noche a los hermanos. Pablo nunca dejó de hablarles. Y en esa iglesia había muchas divisiones, había muchos pleitos. Y miren, hermanos, versículo 20. Yo sí creo que cuando Pablo escribió esto estaba llorando, hermanos, porque el deseo de Pablo era que esta iglesia cambiara, que esta iglesia se convirtiera plenamente al Señor. Pero
muchos no lo hicieron, hermanos. Muchos no lo hicieron. Siguieron igual. Y qué triste. Dice el apóstol Pablo, versículo 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando queréis, o sea, con palabra de exhortación. Miren, hermanos, todavía después de que Pablo les predicaba y les predicaba y les predicaba, aquí en Corintios vemos el capítulo del amor. Hermanos, si yo tuviera esto, si tuviera esto otro, y no tengo amor, nada soy. Pablo les habló a la iglesia de Corinto. La palabra de Dios no les faltó. Tuvieron el más excelente predicador de todos los tiempos antes del Señor. Por palabra no, hermanos, les faltó. El Espíritu Santo estaba allí para contristarlos, para que se convirtieran, hermanos, al Señor. Pero muchos de ellos tenían un corazón bien duro, hermanos. Un corazón bien duro. Muy duro. Y les dice el apóstol Pablo: y se ha hallado entre vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros, fíjense, hermanos, todavía contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes, hermanos. ¿Cómo? La palabra de Dios, hermanos, fue derramada en abundancia en esta iglesia. Todos estuvieron escuchando. El Espíritu Santo estaba, hermanos, llevando la palabra a los corazones, y muchos lo tuvieron cerrado. Y muchos no estaban escuchando, estaban entretenidos en otras cosas. Y muchos solamente asistían. Y muchos solamente estaban esperando que el culto se acabara. Y muchos estaban pensando en lo que iban a hacer, pero no estaban escuchando la palabra. Y qué triste, dice el apóstol Pablo, hermanos, aquí está hasta llorando, porque dice el versículo 21. Versículo 21 dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Y miren, hermano, y no se han arrepentido, no se han arrepentido, siguieron haciéndolo, siguieron haciéndolo, siguieron haciéndolo, siguieron haciéndolo. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón? Porque nunca dejaron de existir estos lugares. Porque nunca dejaron de perder, de tenerla, nunca perdieron la relación con Satanás. Porque se seguían envolviendo con el mundo. Porque la palabra de Dios no tenía efecto en ellos. Porque la palabra de Dios nunca obró en sus corazones. Y qué lamentable, hermanos, que yo permanezca sentado aquí en la iglesia por 30 años, por 40 años, y que la palabra de Dios no haga efecto en mi corazón. Y dice el apóstol Pablo que esto le sucedió a muchos, no a pocos, hermanos, no a pocos. Hubiera dicho el apóstol Pablo, pues son algunos, pero aquí está hablando de muchos, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que nos debemos probar. Debemos probarnos. Está la palabra de Dios teniendo efecto en mi corazón. Está la palabra de Dios cambiando mi vida. Está la palabra de Dios actuando en mi vida, hermanos.
está cambiando mis costumbres, me está acercando al Señor. Dice el apóstol Pablo, dice, y no se han arrepentido de su inmundicia. Dice, no se han arrepentido de su inmundicia, siguen haciendo lo mismo. Siguen haciendo lo mismo, de su fornicación. Dice, de su lascivia, que siguen cometiendo. Siguen cometiendo. Ellos venían al templo, escuchaban, y cuando iban y seguían haciendo los mismos pecados. Venían al templo y escuchaban y seguían haciendo los mismos pecados. Venían al templo y participaban y seguían haciendo los mismos pecados. Seguían haciendo los mismos pecados y nunca hubo un cambio en ellos. Y dice Pablo que llora. Pero el apóstol Pablo finaliza, hermanos, en el verso 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? Claro que sí, el Señor es celoso. El Señor es celoso, hermanos. ¿Somos nosotros más fuertes que Dios? Claro que no. Dios es más fuerte que nosotros. Y Dios, si no nos arrepentimos, Dios nos va a traer a juicio. No podemos engañar a Dios. Y finalizo con estos versos. Si voltea conmigo al libro de Santiago. Capítulo 4, versículos 7 al 10. Concluyo con esto, hermanos. Todo esto nos hace mucho de qué pensar, hermanos. A mí y a usted. Los corintios tuvieron al mejor predicador. Tuvieron, hermanos, al Espíritu Santo que les estaba redarguyendo. Y muchos de ellos no se arrepintieron. Siguieron haciendo lo mismo. Y eso a mí me hace temblar. Me da mucha tristeza escuchar esto. Pero dice la palabra de Dios, y con esto quiero terminar, hermanos. Dios permita que nosotros, el Señor mueva nuestro corazón, hermanos. Hermanos, que el Señor nos haga reflexionar. Que el Señor nos cambie, hermanos. Que el Señor nos cambie. Que el Señor nos transforme. Que la palabra de Dios no caiga en vano en nuestro corazón, hermanos. Que la palabra de Dios haga efecto, hermanos. Y dice la palabra de Dios, del versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, hay que someternos a Dios, pero también hay que resistir al diablo. ¿Cómo debemos resistir al diablo, hermanos? Apagando todo aquello que nos daña, saliéndonos de aquellos lugares que nos dañan, dando la vuelta a aquellos lugares o aquellas cosas que nos dañan. Debemos resistir al diablo, porque el diablo, hermanos, está atacando y nos está atacando a nosotros.
para que nosotros no nos acerquemos a Dios. Dice la palabra de Dios, acercaos a Dios, dice someteos pues a Dios, resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Acercaos a Dios, hermanos, otra vez acérquense a Dios. Y lo digo, hermanos, los cultos, los hermanos ya nos están acercando a Dios. Hay hermanos que no vienen, nos estamos alejando. Hermanos, leer la palabra, hacer oración, hay que acercarnos a Dios. El desánimo, hermanos, no viene del exterior, el desánimo viene del interior. Y debemos, hermanos, acercarnos a Dios. Y dice la palabra de Dios, y Dios se va a acercar a vosotros. ¿Cuántos necesitamos a Dios? Amén, amén. Nuestro caminar, hermanos, es imposible sin la ayuda de Dios. El sábado que el hermano Rubén predicó, la hermana lo comentó, el diablo es fuerte, pero Dios es poderoso. Pero debemos acercarnos, hermanos. Debemos acercarnos. Debemos acercarnos para que Dios se acerque a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doblado ánimo, purificar nuestros corazones, purificar nuestras mentes, hermanos. Hay que cambiar lo que estamos nosotros recibiendo. Si usted está recibiendo puras novelas, si usted está recibiendo puros chismes, si usted está recibiendo solamente cosas que están dañando su vida espiritual, debe cambiar y decirle al Señor: Señor, purifica mi mente, purifica mi corazón. Que podamos recibir palabra tuya, Señor. Hermanos, no solamente los corintios, estos corintios, hermanos, fueron expuestos para que fueran engañados por Satanás. También nosotros podemos ser engañados. Y debemos, hermanos, nosotros, dice aquí la palabra de Dios, pedirle al Señor que limpie nuestras manos, que purifique nuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar, vuestra risa se convierta en lloro. Hermanos, hay algo que lamentarnos. No toda la vida es alegría, hay que lamentarnos y sobre todo hay que pedirle a Dios con lágrimas si lo hemos ofendido, o decirle a Dios nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Hay que acercarnos al Señor y llorar, y llorar. Afligíos y lamentad y llorar, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, hermanos, debemos humillarnos, pero no solamente, hermanos, nuestras rodillas, debemos humillar principalmente nuestro corazón. Debemos venir delante de Dios con humildad. Debemos venir delante de Dios con el deseo: Señor, enséñame, yo quiero aprender de tu palabra. Venir delante del Señor con humildad, humillados delante del Señor. Y Él, el Señor, hermanos, nos va a levantar. Nos va a levantar. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es necesario, hermanos, que nos acerquemos más a Dios.